Bienvenidos. Hoy vamos a sumergirnos en varios documentos oficiales colombianos, todos del 5 de septiembre de 2025. La idea es, desgranar un poco las claves de la gobernanza actual. Exacto. Vamos a explorar juntos ajustes en finanzas, nuevas reglas en salud, energía, también decisiones de supervisión y otros movimientos. Una mirada a cómo opera el Estado, digamos, seleccionada para nuestra audiencia. Justamente. Y es clave entender que estos actos, aunque parezcan técnicos, no son solo burocracia. No. Reflejan decisiones políticas con impacto real, Claro. en sectores clave. Vamos a ver cómo se mueve el dinero público, cómo se regulan servicios esenciales y, cómo actúan los entes de control. Son piezas, digamos, del rompecabezas del gobierno. Muy bien, pues arranquemos por ahí, por el bolsillo. Las finanzas. Parece que hubo movimientos importantes en el presupuesto de 2025, específicamente en los recursos de capital. Pero lo curioso es que el total no cambió. ¿Qué pasó ahí exactamente? Así es. El Ministerio de Hacienda hizo ajustes internos. Esto lo pueden hacer amparados en el decreto 1068 que les permite, digamos, reconfigurar estos recursos de capital si las rentas varían, siempre con el concepto previo del CONFIS claro. El CONFIS, el Consejo Superior de Política Fiscal. Ok. Exacto. ¿Qué es quien aprueba estos movimientos? Y lo que hicieron fue básicamente cambiar de dónde esperan obtener una parte importante del dinero. ¿Cambiar cómo? O sea, ¿de qué fuentes hablamos? Principalmente se movió una suma grande, unos 20.56 billones de pesos, desde una categoría un poco general, otros recursos de capital, y se fue para recursos de crédito interno. Ajá. Y otra parte, unos 661.000 millones, también salió de otros recursos de capital, pero hacia recursos de crédito externo. Entendido. Entonces, no es que haya más plata en total. La cifra global de recursos de capital sigue en unos 155,8 billones. La diferencia es, que ahora una porción mayor se piensa obtener pidiendo prestado, adentro y afuera. Correcto. Y esa es la clave, ¿ves? Es una apuesta mayor por el endeudamiento para financiar los gastos de capital del 2025. Esto podría indicar, varias cosas. Quizás otras fuentes de ingresos no van como esperaban, o es una decisión estratégica, tal vez para aprovechar condiciones de crédito. Sea como sea, modifica la estructura de financiación del Estado para ese año. Interesante esa reconfiguración. También veo que se mencionan ingresos por cooperación internacional, cifras de la APC, de la Unión Europea para Migrantes, de España para la JEP. ¿Estos cómo entran ahí? Esos ingresos van directo a transferencias de capital. Son importantes porque muestran cómo se financian proyectos específicos muy alineados con prioridades como la paz o la integración social. Claro, proyectos puntuales. Exacto. Y reflejan las relaciones de cooperación del país. También, claro, evidencian cierta dependencia de ayuda externa para esas iniciativas concretas. Ok. Perfecto. Dejemos las finanzas y pasemos a un sector vital, salud. Aquí hay dos resoluciones que llaman la atención. La primera, resolución 1809, pone reglas a los gestores farmacéuticos y operadores logísticos de tecnologías en salud. ¿Podemos simplificar un poco quiénes son y por qué estas nuevas reglas? Claro. A ver, pensemos en los gestores farmacéuticos como las entidades que entregan los medicamentos ambulatorios, ¿sabes?, por encargo de las EPS o las IPS. Pueden ser cadenas de droguerías, cajas de compensación. Ok, los que dispensan al paciente. Eso. Y los operadores logísticos son los que manejan toda la cadena física. El almacenamiento, el transporte de los medicamentos, los dispositivos médicos. Son eslabones cruciales para que los tratamientos lleguen a la gente, ¿no? Entendido. ¿Y por qué regularlos más ahora? ¿Cuál es el objetivo de fondo? Pues el fondo es asegurar más calidad, eficiencia y transparencia en toda esa cadena de suministro. Se busca estandarizar, profesionalizar sus operaciones. La resolución les exige cumplir requisitos en varias áreas clave. ¿Qué tipo de requisitos? ¿Son muy pesados para ellos? Son significativos, sí. Deben demostrar solidez administrativa, legal, tener buena gobernanza interna, o sea, códigos de conducta, comités, gestionar riesgos. Y muy importante, ofrecer canales de atención al usuario que sean claros, gratuitos, accesibles,
Incluso, fíjate, con traducción a lenguas indígenas si se necesita. Vaya, eso es detallado. Y además tienen que garantizar la calidad de los productos que manejan, claro. Tener sistemas robustos de inventario, con planes por si hay desabastecimiento, monitorear su capacidad y usar sistemas de información que permitan seguir la trazabilidad. Ok. Y no menos importante, demostrar estabilidad financiera. Tienen que implementar indicadores específicos para eso. Suena una exigencia grande de profesionalización, sí. ¿Y quién va a vigilar que cumplan con todo esto? Buena pregunta. La vigilancia se divide. La Superintendencia Nacional de Salud, la Supersalud, revisará la parte administrativa y financiera. Ok. Mientras que las secretarías de salud de los departamentos y distritos verificarán los aspectos técnicos y científicos. Estas últimas también van a manejar un nuevo registro obligatorio. Un registro. Sí, donde estas empresas deberán inscribirse para poder ser contratadas por el sistema de salud, el SGSS. Aunque, ojo, la Supersalud siempre tiene la competencia preferente, puede intervenir si lo considera necesario. Entonces, para la gente que nos escucha, el objetivo final es que los medicamentos lleguen mejor y más seguros. Pero para estas empresas de gestión y logística, ¿qué implica en la práctica? Implica adaptarse y cumplir, claro. Tienen 9 meses para hacerlo una vez se publique la norma que cree ese registro. El ministerio tiene 6 meses para sacar esa norma. Es un esfuerzo importante, sin duda. ¿Podría afectar a los más pequeños, quizás? Podría ser, sí, sobre todo a operadores que quizá no tengan la estructura para cumplir con todo tan rápido. Busca elevar el estándar del sector, eso está claro. Siguiendo en salud, aquí es donde se pone, como dicen, realmente interesante. Hay otra resolución importante, esta vez sobre seguridad radiológica. Parece una actualización grande para el uso de equipos como los de rayos X, ¿no? Así es una actualización muy necesaria. Busca alinear a Colombia con las normas internacionales de seguridad, las del Organismo Internacional de Energía Atómica, el OIEA. Ah, claro, el OIEA. Y de paso simplificar algunos trámites, que siempre se agradece. Esta nueva resolución reemplaza una norma anterior, del 2018. ¿Y cuál es el cambio fundamental? ¿Qué es lo más importante que trae? Pues el corazón del cambio es un sistema de licencias mucho más detallado y basado en el nivel de riesgo. A ver, imagínate que no es lo mismo el riesgo de una radiografía dental que el de un tratamiento de radioterapia, ¿verdad? Claro, nada que ver. Entonces, la nueva norma crea categorías como si fueran tallas de riesgo. Médica, categoría 1, 2 y 3. Veterinaria industrial, 1 y 2. Y exige requisitos de seguridad ajustados a cada nivel. Eso tiene mucho sentido. Significa que los requisitos son más estrictos en general. Definitivamente. Y sobre todo, más específicos según el riesgo. Por ejemplo, las empresas que dan servicios de protección radiológica a terceros, pues necesitan personal muy calificado, equipos específicos. Ok. Y las instalaciones que usan la radiación, hospitales, clínicas, consultorios, deben tener un oficial de protección radiológica, capacitación continua para el personal, hacer estudios de blindaje, controles de calidad periódicos de los equipos, planes de emergencia. Y todo esto se vuelve más exigente a medida que sube la categoría de riesgo. ¿Y esas licencias, cuánto duran? Afecta a muchas entidades esto. La vigencia varía entre 3 y 5 años según el riesgo. Y hay que renovarlas. Y sí afecta a muchísimas entidades. Hospitales, clínicas de todo tipo, consultorios odontológicos, centros veterinarios, incluso algunas industrias que usan fuentes radioactivas. Mucha gente tiene que ponerse las pilas entonces. Exacto. Tienen 12 meses para adaptarse y obtener la licencia correcta bajo las nuevas reglas. Es fundamental, para la seguridad de pacientes y trabajadores. Una actualización compleja, pero necesaria. De acuerdo. Dejamos la salud y nos movemos ahora al sector energético. Hubo un nombramiento, un asesor en el ministerio, Isleani Angulo Quiñones, pero parece que las noticias más sustanciales vienen de la ANH y la UPM. Cuéntanos de la ANH, la Agencia Nacional de Hidrocarburos, y su nueva resolución con comité y reglamento. Ok, launch. A ver, ellos administran unos aportes que las empresas petroleras y gasíferas deben hacer por contrato. Estos aportes se llaman AFIT y son para formación, fortalecimiento institucional, tecnología. AFIT, ok.
Bueno, la gran novedad, muy alineada con la política de transición energética, es que ahora se permite que los saldos de esos aportes, el dinero que no se usó, pueda invertirse también en proyectos de fuentes no convencionales de energía renovable, las FNCR. Ah, qué interesante ese cruce. Hidrocarburos financiando renovables, indirectamente. Exacto. Es un mecanismo para, digamos, redirigir parte de esos recursos. Y el nuevo comité que crearon, bueno, este comité va a supervisar todo el proceso de estos proyectos. De ambos tipos. Sí, tanto los tradicionales de AFIT como estos nuevos de renovables financiados con los saldos, desde que se proponen hasta que se certifican. La resolución también adopta formalmente el reglamento para los proyectos AFIT, detallando cómo deben presentarse, evaluarse, monitorearse y aclara las líneas de inversión permitidas, que ahora incluyen explícitamente las FNCR. Falta todavía un reglamento específico para los proyectos de renovables financiados así, pero el marco general ya está puesto. Entendido. ¿Y qué hay de nuevo en la UPM, la Unidad de Planeación Minero-Energética? Hablas de un cambio en el registro de proyectos de generación eléctrica. ¿Qué cambió ahí? Sí, la UPM es clave en la planificación de la expansión energética. Lo que hizo fue actualizar y unificar las reglas sobre cómo se registran los proyectos de generación que quieren conectarse a la red nacional, al SIN. Esto reemplaza normas más viejas que andaban por ahí. ¿Algún cambio clave que debamos destacar de esa actualización? Sí, uno muy importante. Ahora es un requisito formal, desde la primera fase del registro, la de prefactibilidad, que el desarrollador del proyecto verifique si su planta se cruza geográficamente con áreas que ya están asignadas a minería o a otros proyectos energéticos. Ah, para evitar conflictos desde el inicio. Precisamente, tienen que consultar directamente con la ANH, con la autoridad minera y con el Ministerio de Minas y Energía. Tiene lógica. Apenas, la norma detalla bien las 3 fases del registro: prefactibilidad, factibilidad, ingeniería de detalle. Dice qué información entregar en cada una, cuánto tiempo tienen de validez, normalmente 1 o 2 años por fase, y cómo pedir modificaciones. El objetivo es claro: hacer la planificación más ordenada y sobre todo evitar líos por el uso del territorio entre distintos proyectos energéticos y mineros desde el vamos. Parece un esfuerzo sensato por poner orden temprano, sí. Ahora, miremos el mundo de la supervisión. La Superintendencia de Sociedades está convocando a auxiliares de la justicia. Suena importante, pero ¿qué significa eso exactamente? Sí, son figuras clave en momentos de crisis empresarial. Hablamos de los promotores en los procesos de reorganización, los liquidadores cuando una empresa ya no va más y tiene que cerrar ordenadamente, y los interventores en casos especiales, como captación ilegal de dinero. Ah, ok, roles críticos. Muy críticos. La ley de insolvencia, la 1116, define bien sus funciones. Y las supersociedades es la que administra la lista oficial de quienes están habilitados para asumir estos roles tan delicados. ¿Y esta convocatoria es para armar o actualizar esa lista? Exacto. Es una convocatoria pública. Se hace anualmente, para que profesionales, personas naturales y también firmas expertas, personas jurídicas, se inscriban o actualicen sus datos si ya están en la lista. ¿Es fácil entrar? No, el proceso es bastante exigente. Hay que inscribirse online, presentar muchísima documentación que demuestre experiencia, formación y además pasar un examen de habilitación. Se busca garantizar que quienes manejen empresas en problemas sean personas muy calificadas y, sobre todo, confiables. Entendido. Y bueno, hablando de acciones de supervisión, vemos una que parece muy fuerte. La Superintendencia del Subsidio Familiar decidió intervenir administrativamente a Confamiliar Risaralda. ¿Qué pudo llevar a una medida tan drástica con una caja de compensación? Sí, esa es una decisión de peso sin duda. La Supersubsidio vigila a las cajas y la intervención es una herramienta extrema. Se tomó después de varias visitas de inspección que, al parecer, revelaron problemas serios y persistentes en la gestión de la caja. ¿Problemas de qué tipo? ¿Financieros? ¿De gestión interna? Una mezcla preocupante, la verdad. Detectaron posible mala gestión financiera. Por ejemplo, contratos grandes firmados, al parecer sin seguir los procedimientos de aprobación interna que tienen y superando topes establecidos. También encontraron un posible uso indebido de fondos de educación, los que vienen de la Ley 115,
que se habrían usado para cubrir gastos de preescolar y eso no está permitido. Vaya. Pero además, y esto es muy grave, la caja enfrenta una crisis seria por su programa de salud, por su IPS. Este programa genera pérdidas importantes y tiene una cartera enorme, muchas cuentas por cobrar que son difíciles de recuperar. ¿Deudas de quién? Especialmente de una EPS, SOS, que además también está intervenida por la Supersalud, lo que complica todavía más poder cobrar esa plata. Esto ha hecho que Confamiliar Risaralda dependa mucho de financiación externa, de préstamos. Suena a una situación financiera muy, muy delicada. ¿Hubo algo más que encontrarán? Sí, y quizás esto fue lo que, digamos, colmó la paciencia del supervisor. Una profunda crisis de gobernanza. Los informes hablan de un conflicto muy agudo, muy fuerte y constante entre el consejo directivo y el director administrativo. Ah, una pelea interna. Una pelea que, según la Super, impedía tomar decisiones e incluso impidió realizar la Asamblea General de Afiliados. Se mencionan posibles conflictos de interés, incumplimientos de los estatutos, del Código de Ética. Básicamente, los órganos de dirección estaban paralizados por este conflicto interno. Vaya lío. ¿Y en qué consiste exactamente la intervención? ¿Quién toma el control ahora? Es una intervención administrativa parcial, en principio por 10 meses. La medida más impactante es que removieron a todo el consejo directivo. Principales y suplentes, todos afuera. A todos. ¡Guau! Sí, a todos. Y nombraron un agente especial de intervención, un señor Rodrigo Andrés Plazas Yepes, que asume las funciones que tenía ese consejo removido. Curiosamente, el director administrativo suplente que estaba en funciones en ese momento, a él no lo removieron, pero lo van a evaluar en 6 meses. Remover a todo el consejo. Eso sí que es una señal fuerte del regulador. Un mensaje contundente. Sin duda alguna. Muestra los riesgos enormes que implica gestionar estas entidades tan complejas, sobre todo si tienen programas de salud que pierden plata. Y es un ejemplo clarísimo de cómo los conflictos internos y las fallas de gobernanza pueden escalar hasta necesitar una intervención externa para proteger los recursos de los afiliados y los servicios que reciben. Bueno, estamos llegando ya casi al final, pero tenemos unas notas breves adicionales que comentar rápidamente. Primero, se formó un nuevo sindicato en Ecopetrol S.A. Se llama Sindicato de Petroleros Unidos. Ajá, interesante. Segundo, Coralina, que es la autoridad ambiental allá en San Andrés y Providencia, tuvo que lanzar de nuevo la convocatoria para elegir al representante de las ONGs en su consejo directivo. Parece que la anterior convocatoria se declaró desierta, nadie cumplió o nadie se presentó bien. Eso pasa a veces. Y tercero, la registraduría autorizó que la gente pueda sacar el registro civil de nacimiento directamente en el Hospital Regional de Zipaquirá. Le asignaron código de oficina y todo. Son noticias puntuales, sí, pero tienen su significado. La creación de un sindicato siempre refleja dinámicas laborales, ¿no? Lo de Coralina muestra a veces lo difícil que es asegurar la participación ciudadana en las entidades regionales. Y lo del registro civil en el hospital, pues es una medida muy práctica, excelente para facilitar el acceso a ese derecho fundamental, algo que busca el Código de Infancia y Adolescencia. Muy bien. Y un último aviso práctico que vimos. La Supersalud dio más plazo para pagar la cuota de vigilancia que le deben sus entidades vigiladas. Ahora tienen hasta el 18 de octubre. Pero ojo, el plazo para objetar el monto que les cobraron, ese no cambió. Ese vence el 19 de septiembre. Exacto. Es un respiro para conseguir la plata. Pero si alguien no está de acuerdo con la factura que le mandó la Supersalud, tiene que presentar sus argumentos ya, antes del 19. No hay más tiempo para discutir la cuenta. Entonces, haciendo un balance de esta revisión, ¿qué panorama nos deja? Vimos hoy como un mosaico de la administración colombiana en acción, ¿no? Ajustes técnicos al presupuesto, con un giro hacia el crédito. Nuevas reglas bastante detalladas buscando ordenar sectores clave como salud y energía. Intervenciones drásticas cuando la gobernanza falla, como vimos con Confamiliar. Y la actividad más cotidiana, de nombramientos, sindicatos, registros. Efectivamente. Es un reflejo de cómo el Estado, regula, gestiona recursos públicos y parafiscales y supervisa. Estos documentos oficiales, que a veces pueden parecer áridos, nos abren una ventana a procesos complejos que ocurren constantemente.
Sí, procesos con efectos muy reales. Exacto, con efectos muy reales en la economía y en la sociedad, aunque no siempre estén en los grandes titulares de prensa. Da mucho para analizar, la verdad. Y quizás un último punto para la reflexión. Pensemos en cómo se conectan estas distintas piezas que vimos hoy. Por ejemplo, vimos problemas financieros en el sector salud, que terminan impactando a una caja de compensación familiar. Claro. Vimos cómo la política de transición energética impulsa nuevas reglas incluso para las empresas de hidrocarburos. Vimos marcos legales que permiten intervenciones tan fuertes como sacar a un consejo directivo entero. La pregunta que queda flotando es, ¿cómo estas decisiones administrativas, a veces muy específicas, muy técnicas, terminan influyéndose unas a otras y generando ondas que afectan al país en su conjunto, a la economía, a la sociedad en general? Una excelente pregunta para seguir observando, sin duda. Esa fue nuestra exploración de hoy, basada en los documentos oficiales del 5 de septiembre de 2025. Muchas gracias por acompañarnos.